Eh, bueno, la historia conocen, sí. Para quien no esteve acá, es una menina de 47 años, que es una persona con deficiencia, y su hermana, que es más vieja, ¿sí? Y ella está en un hospital. Ellas no quieren se ver, No se quieren ver. ¿sí? A menina que tem uma deficiência está nesse hospital, tem o apoio do psicólogo, assistente social, psiquiatra, amigo e advogados. A outra só tem uma amiga, que nós descobrimos somente depois, e um advogado que diz que ela tinha, mas nunca participou. Então, quem está... Déjame que te pregunte una cosa, Silvia. La, la incorporación de esta amiga, ¿cómo se hizo? Primero, Bueno, ¿cómo fue? Espera, te voy a ir planteando de a poco. Primero, a ustedes les llegó eh, les llegó el caso. ¿Cómo invitaron a las hermanas a participar? bueno, no- nosotros teníamos el caso que fue por promotor. Y nosotros teníamos algunas informaciones que Michelle estaba en el hospital de retaguarda y nosotros teníamos el teléfono de Margarida. Es solo que teníamos. Y sabíamos que el caso había sido anónimo, una denuncia anónima, ¿sí? Bueno, entonces, ¿quién llamar? Solamente podríamos llamar a Michelle com o hospital, avisando o hospital e pedindo que o hospital ajudasse, tanto tecnicamente como também conversar, falar como está a Michelle, como estão as coisas, e a Michelle poder se pronunciar. A segunda reunião também foi Caucos com a Margarida, com a irmã. ¿Les E nós, explicás, Silvia querida, les explicás a qué te referís cuando hablas de caucus? a reunião individual solamente con la persona o las personas que acompañan esa parte, ¿sí? Entonces, en Michelle es hospital de retaguarda, psicólogo, asistente, y Margarida viene sola, sin la amiga, ¿sí? Sin abogado. Momento, vos la invitás a una conversación a Michelle y Michelle viene con todo el equipo del hospital. Sí, porque, ¿Cómo le invitaste? Decime cómo la bueno, invitaste. la invitación va al hospital por la promotoria do Ministério Público, hace una invitación a las personas, al psicólogo, asistente social. Nosotros leemos el caso, qué personas hay, ¿sí? Entonces, Silvia, vamos a tomar esto como ejemplo. Perfecto, la Procuraduría hace la denuncia, toma la denuncia y decide avisarles a ustedes. ¿Por qué decidieron que iba a haber un proceso de mediación? bueno, porque las hermanas no se hablaban y el promotor no sabía o qué hacer, porque ellas dijeron al promotor, nosotros no vamos a hablar. Ok, ¿por qué necesitaba el promotor que hablen? Porque não sabia o que fazer. Então, quando o promotor não sabe o que fazer, chama a equipe de mediação. É mais ou menos assim, sim, Dora? É a verdade. Se o promotor pensa que não sei como fazer para as pessoas se comunicarem, então há possibilidade que a mediação vá a funcionar. Então, chama a equipe de mediação. ¿Y qué les dice, Silvia? Que, ¿Qué les dijo a ustedes? ¿Qué les bueno, dijo? bueno, Discúlpame que sea molesta y vaya conversación por conversación. Te explico, porque lo que quiero
es que trabajen sobre microdiálogos. Bueno, ¿Entendés? el Y si vos promotor, decís, sí, el promotor no habla, ¿sí? No hay comunicación, hay comunicación solamente escrita. perfecto, Hoy te manda un mensaje. Sí, mensaje en email diciendo, hay un caso, examinen e invitan quien quieran. Bueno, es más o menos así. ok. ¿Mm? Hay un caso con problemas. Espera, vamos a ver cuál es el contexto. Es súper importante. A vos y a tu equipo les llega un mensaje de un promotor. ¿Qué es un promotor en el sistema de salud? En el sistema de mediación de ustedes, Es porque más eso, o menos como un juiz no Tribunal de Justiça. É o pandan, é o semelhante, tá? Ao juiz no sistema de justiça. E entonces es nós como si, temos, deixa eu explicar uma coisa. sí, sí, Nós temos várias áreas no Ministério Público. Uma das áreas nos sí. direitos humanos é a área da saúde. E Ujú. dentro desta área existe um promotor que vê esse caso, porque veio como um caso de saúde mental, intelectual, de abuso. Então, ele pegou esse caso e mandou para nós. Ok, entonces la denuncia vino como una denuncia de abuso Sim, de entrada, de abuso, las convocó a ustedes. La salud mental es un área de, es un área de trabajo en la Procuraduría, y les dijo, está esta situación, convoquen a quienes ustedes quieran. sim, Ok. Como dice Silvia Cresini, se sacó la papa caliente de encima. sim, Sí, exatamente. papa Bueno, caliente, abuso, no hay familia, al equipo de mediación. El sim, equipo de mediación la tomó. Ok, bueno, es así mesmo, sí. sí, Bueno, bien, entonces, nosotros leemos el caso que viene, sí, si hay, qué personas tienen, quién vamos a convidar. La primera cosa es quién vamos a convidar. Yo creo que es una de las cosas más difíciles a determinar quién a convidar. Muchas veces no hay muchas possibilidades, porque nós solamente temos um teléfono ou dois teléfonos, então nós solamente vamos a contactar as pessoas, invitar as pessoas que nós temos o contacto. É a perfecto. primeira vez. A decisão se vamos fazer reunião privada, caucus, reunião privada, com a família ou com as partes, é uma decisão que nossa equipe toma, que, especialmente em casos onde há problemas de saúde mental, deficiência cognitiva e cerebral, nós preferimos pegar uma pessoa como, vamos dizer, uma pré-mediação, fazer uma pré-mediação para saber onde nós estamos, e a outra pessoa também fazer uma pré-mediação em cálculos. Isto é o mais recomendado para a nossa, vamos dizer, é o mais ortodoxo. É o Bueno, que para. nós nem sempre fazemos isso, tá? Mas nesse caso, nós achamos que seria isso. Y vos ahí tenías solamente el teléfono de la hermana. No, nosotros teníamos el teléfono del hospital de retaguarda, Sí, ¿sí? Y el teléfono de Margarida. sí, de la hermana. Perfecto. Sí, Bueno, eh, entonces, nosotros no tenemos un sistema de mediación como el que vos estás describiendo, Silvia.
¿Está? No sé si esto existe o no existe en Colombia, no lo sé. Pero cuando vos estás hablando de caucus, en primer lugar, estás hablando de una reunión entre Michelle y el equipo del hospital y una reunión con Margarita. No hay más familia, No, no hay nadie más. ¿Entienden esto? ¿Hasta acá está claro? Bueno, esto es absolutamente fundamental. ¿Por qué? Porque estar atentos al contexto de la consulta o convocatoria que nosotros recibimos es fundamental, tanto al contexto donde vamos a realizar, cómo vamos a realizar, digamos, desde dónde viene la consulta, dónde vamos a tener la entrevista, quiénes van a participar de la entrevista, cuál es el contexto, no solo de la consulta, sino también de los participantes. Eso es fundamental, además del pedido, para entender hacia dónde vamos o hacia dónde es la invitación, digamos, a que vayamos. No sabemos si vamos a ir o no, no sabemos si van a responder o no, pero este es un contexto muy idiosincrático, muy singular. ¿Entienden? No es cualquier contexto. Este procedimiento no va a ser terapia. ¿Cómo se llamaría acá un procedimiento de este tipo, Silvia Cresini? Con micrófono, Claro, Silvia. Sí. sí, sí. A ver, yo sé lo que está diciendo Silvia porque lo conozco desde adentro. El tema es que esto, viste, cada maestrito con su librito, esto lo pueden hacer de manera diferente cada uno de los 24 jueces o juezas de la ciudad de Buenos Aires porque se les ocurre. ¿Por qué? Porque tienen el imperio y entonces mandan, y mandan para acá, para allá, para donde se les ocurra a ellos. Eso sería una. La otra es que este rol de promotor es una cosa que funciona en Brasil, pero no en Argentina. Ya lo sé. Porque cuando, digamos, en la maestría que yo cursé, Salud Mental Comunitaria, justamente una de las materias era promoción de la salud mental. ¿Qué era la promoción? Yo pienso promoción, pienso promotoras, un kiosco. No, no es ni promotoras ni un kiosco. Es hacer prevención. También hay una que es prevención. Entonces, cuando no tenés más gente que dos personas, una internada y la otra que no quiere hablar, toda esa falta la arman desde adentro. Una cosa era trabajar estas situaciones cuando Eduardo Cárdenas era juez, era realmente muy lindo el trabajo porque se hacía desde adentro y era con mucho respeto por las personas. Y otra cosa es cuando los jueces se sacan de encima el problema y lo tiran a la institución tal, a la cual, a lo que sea. Pero Entonces Silvia, no hay un puente ahí, que es lo que está diciendo Silvia. El promotor no sabía qué hacer, entonces la llamó. sí, Pero mi no para. amor, pero Es acá así. en Argentina nunca llamarían a un mediador para esto. No, porque acá depende, Dora. En Buenos Aires no, porque no, está la mediación obligatoria, pero es extrajudicial. En cambio, en provincia de Buenos Aires y en otras provincias del país existe lo que se llama etapa previa, donde están el consejero o la consejera de familia. Entonces, ellos se ocupan de todas estas cuestiones que tienen que ver con la mediación para tratar de no judicializar el tema. Sí, pero espera un poco, espera un poco. Acá, en esta invitación, digamos, yo no sé, quizás el juez tenía el juicio que había iniciado Margarita por la curatela. Claro, exactamente. Bueno, pero Bueno, eso depende porque de cada Silvi, juez. pero espera un poquito. Ahí lo pone en el contexto judicial.
¿sí? Si no, iría un asistente social. No, depende, porque para que vaya un asistente social tiene que haber una institución que la manden. Las asistentes sociales no se mandan solas, no pueden trabajar de manera autónoma. Bueno, oíme, habría un asistente social del hospital a donde está internada esta chica. Sí, que haría la denuncia, digamos, haría lo mismo, digamos, la denuncia desde el hospital. Pero qué No. denuncia. La Sí, denuncia no, era anónima, ¿sí? Claro, no, sí, pero no importa. No importa que por fuera ejemplo, anónima, pero no ahora, sería una entrevista de mediación, Silvia. No no, llamarían a un mediador. Entonces, no, yo le quiero preguntar a Silvia lo siguiente. Silvia, la denuncia por la curatela, ¿sí ya estaba hecha cuando esto pasó o no? Sí, la denuncia, el pedido para la curatela já estava em caminho do juiz, já tinha sido judicializado, tá? exactamente. Isso sim. Perfecto, porque entonces sí se Sí. entiende. ¿Hay dinero en el medio? Hay dinero en el medio, Sim. sí, Ah, era obviamente. ahí, obvio, entonces seguro. Eso, ¿entienden? Eso es fundamental. Exacto, Si no, si no, no se entiende esto. claro, si hay dinero en el medio, porque generalmente el tema es Ya que está. nombran al curador para que defienda los intereses digamos, del enfermo mental, sería en este caso, Sim. ¿no? La abuela morreu, sim, Ujú. e deixou bens, sim, Sí, casa, sim. Bien, sí. casa y La dinero. madre murió y también tiene bienes. La tía también murió y dejó los bienes, no tenía hijos, no tenía, y dejó los bienes para Michelle y Margarita, ¿sí? Bueno, Ahora se entiende, Bueno, porque esto está judicializado. Si no, claro, no se entiende. pero bueno, Dora, esto se judicializa cuando porque por el interés baila el mono, ¿viste? Pero Silvia, las chicas que están escuchando tienen que entender por qué acá hay un proceso de mediación y lo tienen que entender porque tienen que entender el contexto. Si no se entiende el contexto, no se sabe qué hacer. Eso es lo que estoy tratando de explicar. Entonces, este es un contexto que está judicializado Claro. porque la hermana, ¿sí? Pidió la Margarita, pidió la si curatela. quiere, presentó en el juzgado un pedido, ¿sí? De ocuparse de los bienes que ella heredaría, así como los bienes de la hermana. Ahora empezamos a entender. Claro. bueno, Por eso hay un proceso de mediación, porque no, si no, no se entiende. no, 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 no. no ¿No? es por eso, no, Ah, porque una cosa es el proceso judicial, ¿sí? Es Sí, una cosa. Era el pedido de curatela. Margarida ya tiene tido la curatela del padre que tiene demencia. El juez ya la tenía dado. Y ella, Margarida, solicitó al juez a curatela de Michele. ok. Bueno, y tengo que explicar unas cosas para las personas con deficiencia acá en Brasil y yo creo que en el mundo todo occidental, ¿sí? Nosotros tenemos leis muito fortes para as pessoas com deficiência cognitiva e com demência. E que hoje as pessoas, nós temos que fazer, se é mediação, é para as pessoas terem autonomia, tá? Então, o mediador sempre trabalha para a capacitação e para a autonomia destas pessoas.
Então, o juiz, agora, isso é mediação e isso era Ministério Público, tá? Do outro lado, o juiz hoje não dá a curatela tão fácil. Somente dá quando é um caso que 3 médicos têm que assinar, que é, de fato, um caso que a pessoa não tem condição nenhuma, que não era o caso desta menina. Ela tinha paralisia cerebral, porém ela tinha capacidade muito grande de refletir e saber dos bens dela, e, enfim, era uma situação muito diferente. Então, o juiz dá o quê? Uma situação que a gente chama de situação apoiada, né? Que se ela precisa de uma pessoa para ajudar a definir a situação financeira ou outra para ela, mas jamais do próprio corpo. Se ela quer namorar, se ela quer casar, se ela quer fazer qualquer coisa, isto é a autonomia dela. Tá? Então, isso a gente chama de decisão apoiada. O juiz normalmente dá, em vez da tutela ou curatela, o juiz dá decisão apoiada para casos financeiros. Decisión Ok? apoyada por un experto. Sí, que tenga la ayuda de un experto para tomar mejor decisión. Eso es ¿Sabes una... qué, Silvia, querida? Si no se entiende el contexto, no se entiende el proceso. Y vos Bueno, conocías el contexto, pero la gente del grupo no conoce el contexto. Ahora, Entonces, sí, ¿qué? acá esa figura se llama tutor ad litem. Ok, bueno, está perfecto. El tutor Está... ad litem Sí, sí, tiene sí, sí. que asistir en toda la circunstancia, digamos, de necesidades, de urgencias, de lo que sea, del paciente, por ejemplo. Ok, esto es una cosa, juizada, ¿sí? Bueno, la otra es la mediación. Es conocer Michelle, conocer Margarida, escuchar las personas, ¿sí? O que elas precisam, não a parte jurídica. A parte jurídica é uma outra coisa. E o que elas precisam para poder conversar uma com a outra. Isto é a mediação, que não tem nada a ver com a parte judicial. A parte judicial podia ou não podia existir, tanto faz, tá? Bom, então, eso, Silvia, no lo sé. sim, Sinceramente, eso yo no lo sé, porque el caso te vino por el juez. ¿Viste? Ahora, ellos encontraron, déjame ver, entonces, ya hubieron acciones previas a donde Margarita tenía la curatela del padre que tenía demencia. sim. ¿Cómo es posible que estas hermanas no se conocieran? Se conheceram um pouco, mas muito ¿Cuánto? pouco, porque Porque, quando fija, Michelle nasceu, sí, ela foi morar com a abuela. ¿eso sabes por qué? Por quê? Porque a mãe não queria ela, Ok. tá? No la quería por el problema que tenía de... Sí, Da paralisia cerebral. sí. Sim? Bom, Mirá que... inclusive, até muito recentemente, ela achava que a avó que era a mãe. Tá? Muito bem. Então, ¿Ella creía que la abuela era la madre? sim, Ok. Entonces, espera, porque, digamos, si no entendemos, vos conocés el contexto, si la gente del grupo no entiende el contexto, no puede entender ni el proceso ni la intervención. Y yo insisto, frente a cualquier situación con la que ustedes se encuentran, esto es lo primero que necesitan saber. Por eso estoy insistiendo.
Claro. Tienen que saber cuál es el contexto de la consulta, toda esta información, y tienen que saber cuál es el contexto de las personas. Sin esta información no se puede entender el proceso. ¿Está claro? Dora, Sí, Dora, sí, querido. Dora, nós somente começamos a conhecer o contexto Sí, depois que nós falamos com Michele, sim? E sí. era muito difícil. Michele falava de uma forma muito difícil e era muito difícil compreender Michele. Era muito longa a reunião, porque na mediação nós sabemos que quando nós trabalhamos com pessoas com deficiências cognitivas, ou as reuniões precisam ser mais longas ou mais curtas. Nós precisamos da ajuda desse hospital de retaguarda para eles poderem ajudar. Enfim, a reunião foi muito longa, mas quem contou tudo isso foi a Michele que contou para nós. Ok, ahora está perfecto. Eso, Silvia, pasa en cualquier circunstancia a donde hay que conocer a la persona que viene a la consulta. Sim, ¿Entendés? Con las escuchar. dificultades. Sí, claro, no solo escuchar, sino indagar activamente para entender cuál es su situación, que, Uhum. digamos, y además vos tenés acá la complicación adicional de que te la mandaron. Entonces tenés que pasar de que te la derivó el promotor a una situación a donde tenés que encontrar una persona que quiera algo de vos. Uhum. Porque si esta negociación, digamos, entre comillas, negociación, mediación que tiene que ocurrir ahí para entender el pasaje de la derivación por un tercero, es como si a Nancy le mandan un chico de la dirección y Nancy tiene que llamar a los padres y tiene que empezar a entender. Primero va a tener que preguntarle al director de qué se trata, cuál es la situación, qué pasó con este chico en el colegio, etcétera. Después tendrá que ver de qué se trata. Primero lo tiene que entender en su contexto. Uhum. Digamos, qué motivó esto. Después, cuando sepa, va a convocar a los padres con algún propósito específico vinculado a esta derivación. Entonces ahí va a tener que empezar a conocer a los padres y las circunstancias, es decir, va a tener que invitar a los padres a participar de esta situación. ¿Se entiende? Yo me estoy deteniendo en cada momento porque así es el proceso. Si ustedes no pueden hacer esto al principio, primero, no van a entender, no van a entender cuál es el contexto, no van a poder construir un sentido de dirección, no van a poder entender qué es lo que le importa a la persona, al director, que es distinto lo que le puede importar al chico o a los padres del chico. ¿Se entiende? No van a entender el contexto del chico en la escuela, no van a entender el contexto del chico en la casa y no van a entender qué tienen que hacer ustedes. ¿Sí? A menos que estén funcionando con un modelo a donde el director les manda una consulta y ustedes tienen alguna cosa que hacer, que ya está preestablecida según el modelo de trabajo de la escuela. Y así en cada caso, si se trata de Sorangi con una situación de discapacitación, de salud o de problema, tendrá que hacer exactamente lo mismo, pero en el contexto de salud. Por eso me estoy deteniendo, porque esta es una parte muy importante del proceso, a donde ustedes tienen que averiguar, o en todo caso empezar a trabajar sobre qué le pide quién. Y al mismo tiempo tienen que empezar a trabajar con las personas para poder reconocer qué es lo que quiere la persona en una situación específica. Y van a tener que
hacer esto de manera tal que puedan establecer una relación personal, ¿sí? Singular con cada uno de los participantes, a donde entiendan cuál es el problema, cuáles son las expectativas, cuáles son las esperanzas y eventualmente cuál es el contexto de la consulta. ¿Se entiende hasta acá? ¿Se entiende? Entonces, por eso nos estamos deteniendo, porque no se puede pensar que la intervención, viste, es que apareció la amiga de la hermana y que entonces fue y entonces hubo una conversación y las hermanas hablaron y lloraron y etcétera, etcétera. No se entiende por qué está pasando eso. Sí, nosotros teníamos 5 minutos o 10 minutos a la reunión pasada. Es un caso muy complicado, sí. No, yo sé, No, no, Silvia. no es fácil, ¿eh? Ese caso no es nada fácil. Era extremamente conmovente, extremamente pesado. E a Michele, na primeira reunião, ela estava totalmente descabelada, feia, só olhava para baixo, mal. A gente não entendia, ela balbuciava alguma coisa. Então, foi muito difícil essa primeira reunião, tá? E isso é uma coisa importante, também faz parte do contexto, porque como a pessoa cresceu durante esse processo de mediação. Então, isso é uma coisa que mudou também. Muito bom. Silvia, Fala. quizás no vamos a ver todo el proceso. Déjame que le pregunte algo, espera. Bueno, quizás no vamos a ver todo el proceso, pero veamos un pedacito del proceso. Y después quiero revisar si alguien hizo el trabajo que pedí sobre la propia vida. En el caso de Michelle, lo que estás planteando es que la encontraste balbuceando, despeinada, respondiendo de una manera que no se entendía demasiado, etc. ¿Sí? En la primera reunión. Sí. ¿Cómo sucedió que pudieron establecer una relación personal con ella? Y que, en todo caso, ¿cómo fue ese proceso? ¿Cómo pasaron de esta situación de un estropicio desconectado a estar conectadas con una persona? Dora, Sí. yo creo que todo es la conexión, ¿sí? Sí, amor, yo sé que vos crees que todo es la conexión. Lo que yo quiero ver es una descripción de cómo lo hicieron para que la gente pueda entender de dónde surgió la conexión. Porque si no había conexión y tenías esta persona en esta situación tan desastrosa, se convirtió, digamos, en alguien que participaba en un diálogo, etcétera, salió de eso. Eso es un momento generativo importantísimo. Ese es un Bueno, momento generativo y establecer un vínculo dialógico con esta persona es un evento generativo. Entonces, lo que yo quiero saber es solamente un ejemplo, ¿sí?, de conversación a donde haya pasado algo, ¿sí?, que fuera un momento generativo a partir del cual ustedes pudieron establecer una relación. El comienzo, ¿sí? Sí. Solo un episodio. Bueno, no início, ela, Michele, começou a falar dos livros que ela leu. Ujú. E foram livros históricos, enfim, de referência, né? Alguns ¿Cómo? que... Espera un Sim, poco, ¿cómo empezó a hablar de los libros que ella leyó?
O que você fazia antes? O que você fazia? Como é que era o seu dia a dia? O que você fazia? Ok. Esa es la pregunta que le hicieron del equipo. ¿Cómo era su vida? Cuénteme acerca de su vida. ¿Qué es lo que hacía usted? ¿Ok? Entonces, nosotros teníamos dos mediadoras. Una era yo y la otra mediadora, dos mediadoras, equipo reflexivo. Entonces, esa era una equipe grande de mediación. Y bueno, entonces yo digo, bueno, mas esses livros são muito interessantes. Quanta coisa boa que você teve a oportunidade de ler. E Ahí, como ahí está. interessante. Ahí está fantástico. Sí, ¿y ella qué te responde? Sim, sim, e eu sei tudo isso, e eu sei muito mais. Ok, Né? ahí está. Então, Ahí, assim, aí eu falei assim, eu não li todos os livros que você leu, mas eu acho maravilhoso que você leu esses livros. Então, você tinha primeiro, empoderamento, poderia ser, um reconhecimento, sim? ok. E uma Espera, confiança. espera. En ese momento, Silvia está estableciendo lo que nosotros está. Si le respondía, la chica se establecía. Y si la chica no le respondía, no se establecía. Uhum. ¿Se entiende? Entonces Silvia inicia una conversación preguntándole cómo pasaba su tiempo y ella le contó que leía, con lo cual debe haber salido de la situación esa de ser un bicho mal peinado, ¿sí? Y se empezó a conectar con ella como persona, le respondió a lo que Silvia le estaba preguntando, ¿sí? Respondió al tema que Silvia inició, creatividad por parte del operador. Se encuentra con esta chica y entonces, ¿cómo inicia la conversación? Preguntándole qué hacía ella y ella le dice que leía muchísimo. ¿Ok? Sim. Y entonces cuenta los libros que leyó y Silvia le dice, yo no leí todos esos libros. Y la chica le dice, yo leí mucho más, leí otros libros. Bueno, gente, ahí tienen un microdiálogo generativo. Uhum. Ahí tienen un microdiálogo generativo, a donde se crea un espacio relacional entre las dos, ¿sí? Y empiezan a hablar de un tema en el que al que la chica responde. La chica no le hubiera respondido si no le hubiera inspirado confianza Silvia, y si no le hubiera inspirado el sentimiento de que ella era una persona con la que podía relacionarse. Eso es el inicio de un vínculo dialógico, ¿cierto? A donde alguien, el consultante, está respondiendo y responde una vez, responde otra vez, ¿sí? Y ahí se puede empezar a organizar, no sé cómo se siguió organizando la situación, ahora le preguntamos a Silvia, pero ahí empieza, ahí tienen un episodio generativo. Tienen un episodio generativo iniciado por el mediador. ¿Ok? Ahora, si no le hubiera respondido o si le hubiera respondido otra cosa, podría haber sido un momento diferente, pero aparece un tema en común, aparece algo que podrá convertirse después en un valor, fíjense, porque Silvia le responde, yo no leí todo eso, le responde con interés, le responde con reconocimiento, si aprecia lo que la chica hizo, entonces la chica siente que puede seguir sosteniendo este diálogo. Y le dijo, yo leí más que esto, leí otras cosas, ¿sí?
Ahí tienen un vínculo y ahí van a ver que empiezan a aparecer acciones, valores, significados. La chica aprecia la lectura, Silvia aprecia la lectura. Empieza a aparecer una trama en común. Y la chica, de ser una persona despeinada, digamos, con demencia, que fue abusada, etcétera, empieza a aparecer como una persona con valor. ¿Se entiende esto? Esto es lo que yo necesito que entiendan y esto es lo que necesito que trabajen para poder trabajar generativamente. Estos micro procesos de diálogo. Si hubiera sido otra chica, no le hubiera interesado, quizás no hubiera respondido, debe haber registrado algo en Silvia, como el interés por saber, no sabe, porque fíjense, hay cuestiones que son dichas en palabras y hay otras cuestiones que no son dichas en palabras, pero que tienen que ver con el campo relacional. ¿Sí? A ver. Nosotros somos mamíferos, somos seres relacionales y podemos reconocer cuándo acercarnos y cuándo alejarnos. Porque de eso depende nuestra vida, nuestra seguridad. Entonces ahí hubo otro registro, quizás un registro sensible, ¿ok? Por el tono de voz, por la actitud de Silvia, etc. Eso es lo que yo necesito que aprendan para quedarme tranquila de que han aprendido proceso generativo. Y el momento en que la chica responde es un momento de creatividad, ¿sí? Ahí empieza a crearse un vínculo. Ahí tenemos un tema de interés común, sobre el que después se podrá volver, etc. Para Silvia es muy importante como persona que está interactuando con la chica, porque Silvia al principio puede empezar a saber cuál es el límite de la deficiencia de esta chica. Y a esa altura, digamos, debe haber empezado a pensar que esta chica tenía recursos, algunos recursos por lo menos. Silvia, déjame que consulte si alguien hizo el trabajo sobre su propia sí. vida. Yo voy a dejar de stop share, ¿ok? Bueno, con ese nivel de detalle, nosotros trabajamos. ¿Se entiende esto? Con ese nivel de registro y lo central ahí es si hay respuesta, ¿sí? Si uno puede responder y si esta responsividad, ¿sí?, recíproca empieza a generar un campo relacional en el que se va a poder avanzar o trabajar sobre los temas, ¿sí?, que eventualmente convocaron la reunión. Sin esto no hay nada. Sin este vínculo no hay nada. ¿Ok? Silvia, el vínculo, sí. Después de esta este inicio de conversación, ¿cómo siguió? Un poquito Bueno, más y vamos estoy a... a abrir acá, mas no sé si abrió. Bueno, estoy haciendo dos cosas que no es bueno, a mandar el PowerPoint un rato acá, ¿sí? Bueno, no sé si abrió, sí, no sé si abrió. Bueno, vamos a la. ¿Cómo siguió la conversa, Dame sí? unos 10 minutos más de conversación. Sí, ¿cómo Brevemente. siguió la conversa?
ella contó muchas cosas, ¿sí? Toda, cómo fue, porque nosotros preguntamos, ¿cómo fue cuando você era pequenina? Como, o que você fez? O que você lembra de ter feito? Você chegou a fazer exercício? Você chegou a andar? Ok, E preguntas. muitas coisas, muitas perguntas e Espera, reconhecimento, porque, você tem uma instituição no Brasil que chama a ACD, Associação das Crianças Defeituosas, se não poderia chamar assim hoje, seria espera. Associação das Crianças com Deficiência, tá? Ok, Muito bem. ok, espera un poquito. A partir de esto se inició una conversación de la que participaban las dos, porque hay un Sim. vínculo que siguió, digamos, con una exploración de cómo era ella cuando era chiquita, de si se alcanzó a caminar, si no alcanzó a caminar, con preguntas sobre lo que ella pudo ir haciendo en su vida. Entonces ustedes ven una situación a donde el profesional, que es Silvia, está creando, toma la iniciativa, digamos, pregunta, pero la persona le responde. Y no es un tema de pregunta y respuesta, sino es una conversación a donde seguramente la chica va respondiendo y Silvia va haciendo más preguntas porque quiere saber sobre la historia de esta chica. Uhum. Sí, cómo fue su vida, cómo es la chica, qué es lo que hizo, qué es lo que pudo llegar a ser, etcétera, etcétera. Posiblemente le preguntó sobre la relación con la abuela, en fin. Y lo que dijo antes es que la chica creyó durante mucho tiempo que su abuela era la madre y que la madre se la dio a la abuela porque no la quiso tener. ¿Sí? E Este, la madre tenía otros problemas de salud, ¿sí? Y de comportamiento, bueno, comportamentales, ¿sí? Nosotros vamos a decir problemas comportamentales, sí, otras cosas, ¿sí? hasta ahí Bueno, llegamos, Silvia. más, Hasta... bueno, entonces vamos a No, terminar no, acá. vamos a terminar acá. Sí, bueno. Sí, vamos a terminar acá, porque hemos visto muchas cosas que son importantes. Una, que el profesional es activo, ¿sí? No solamente le está pidiendo, no le está tomando una historia, ¿sí? Para conocer la historia clínica. Lo que está haciendo el profesional es hablar con la chica para conocerla a ella, con una disposición a estar abierta al vínculo y con curiosidad. Entonces, y la chica le está respondiendo. Entonces, ustedes vieron, importantísimo, se establece una relación. Hay responsividad, hay espacio para seguir preguntando. Y esta manera de preguntar o de vincularse, de hablar sobre la historia de la chica, es una manera diferente que tomar una historia. Es diferente que tomar una historia, porque es una conversación que las une a las dos. Entonces, nosotros decimos que el operador, es decir, el operador generativo, sea quien sea, ¿sí? Sea quien sea, puede ser activo, ¿sí? Cosa que, por ejemplo, el modelo colaborativo o el diálogo abierto lo va a sentir como raro. Nosotros decimos, el operador puede ser activo, participativo, ¿sí? Y proponer activamente, digamos, a ver, temas para trabajar juntos. Lo que importa
es si el consultante es responsivo o no es responsivo. Importa el afecto, importa el interés, importa si agrega información. Cuando la chica le dice, sí, pero yo leía mucho más, fíjense, la chica cobra vida. La chica presenta recursos. La chica enriquece el diálogo. ¿Sí? En ese caso, digamos, Silvia puede seguir avanzando con temas siempre y cuando la chica le responda de esta manera y con esta cualidad. ¿Ok? Entonces, responsividad, relación, temas significativos, todo esto que aparece es información relacional. No nos importa decidir, leía, tiene recursos para leer. ¿Entienden? No estamos haciendo un checklist de su capacidad cognitiva. Si bien la vamos registrando, seguro que la vamos registrando a la capacidad cognitiva, no hay duda, pero vamos registrando muchas otras cosas. No es para tener el checklist a donde digamos, se van a saber cuáles son las capacidades de la chica. Por eso, yo le dije a Eduardo la vez pasada que el comentario sobre que solo estaría tranquila si el marido de la madre estaría en la cárcel, no fue una buena propuesta porque lo que hizo fue romper el vínculo. Se acabó la mediación. No hubo responsabilidad. Sí hubo responsabilidad. Le dijeron, nosotros nos vamos. Y si uno quiere sostener el proceso, nosotros nos vamos, no sostiene el proceso. ¿Ok? Entonces, Silvia debe haber estado midiendo seguramente las consecuencias o las implicaciones de cómo ella conducía la entrevista. Hasta acá vamos y no se me ocurre qué podrías haber dicho. Eduardo, otro día lo podemos trabajar, no ahora. Entonces, ¿qué tal si conversamos un poquito sobre lo que hemos hablado y después seguimos con el PowerPoint? Espacio abierto para conversar y relajarnos. Dora, cuando dices conversar, como si trajimos otras situaciones, dices, Sí, o... sí, sí, Ok. Pues yo sí pensé en una situación de una consulta de esta semana. sí, De hecho, es una consulta de la semana pasada que me dejó pensando como en... Es súper corto, porque es como un diálogo específico que sí, tuve con sí, un consultante. No sé si quieren sí, que sí, lo sí, sí. cuente. Sí, y Es después avanzamos con otros temas. Dale. Ok, es un consultante que tiene 30 años. Él Ujú, llega a mi consulta por una ruptura amorosa, pues estaba haciendo como un duelo de pareja, de una pareja con la que duró más o menos 3 años. Em, y bueno, él llega, estábamos como en una cuarta sesión, es decir, creo que es importante decir que ya había como un vínculo y un trabajo adicional, pero fue una conversación que yo estoy leyendo como generativa, pero pues no sé si pueda hacerlo. Veamos. La conversación consistió en que algo que él nombraba un montón era el vacío. Entonces, parte de su motivo de consulta es que desde que terminó esta relación se sentía muy vacío. Y nombraba el vacío como una de las emociones muy recurrentes, como cómo te has sentido este tiempo, vacío, vacío. Em, y algo que pues como que coincidió con la terapia fue una mudanza que él tuvo. Y entonces, pues esa sesión llega a contarme que llegó a su apartamento vacío. Entonces yo ahí dije, ¿cómo y cómo se siente ese apartamento vacío? Como cuál es, pues sí, como cómo se siente ese apartamento vacío y el frío, solo. Y le dije, ¿cómo es algo parecido al sentimiento de vacío que tú sueles tener en ti? Y me dijo, como sí, puede ser. Y ahí empezamos a hacer como la similitud entre ese apartamento vacío
y su sentimiento de vacío, como para entenderlo más. Y después empezamos como a darle la vuelta y le dije como qué posibilidades existen en ese apartamento vacío, como qué puede pasar también en ese apartamento que está vacío. Y él me dijo como, no, pues yo tengo muchos sueños para el apartamento, quiero poner un sofá rojo en no sé dónde y quiero poner un cuadro en no sé dónde. Y este fin de semana fui a Home Center a buscar muebles y pues me sueño mucho el día que pueda invitar a mis papás a comer al apartamento y empezamos como a hablar de cómo ese apartamento lo iba a empezar a usar. Em, y a partir de esa conversación empezamos a hablar también como de las posibilidades del vacío, como que el vacío es una emoción que se siente fría, que se siente solitaria, pero es una emoción que nos habla de posibilidad, como que nos habla también de qué queremos hacer con ese vacío, cómo podemos llenarlo. Y entonces también empecé a preguntarle como qué es lo que él quisiera hacer, no solamente con ese vacío de su casa, sino con el vacío que él siente como en este momento en su corazón, como con que le gustaría poder llenarlo. em, y bueno, ahí empezamos a hablar como del trabajo y como que empezaron a surgir muchas otras, como muchos otros temas de interés. Fue la primera sesión que no hablamos mucho de su expareja. Y desde ese momento no hemos vuelto a hablar de su expareja y hemos empezado a hablar un montón como del trabajo, de su proyecto de vida, porque también algo que hablábamos era que cuando uno no sabe qué quiere hacer con el vacío, muchas veces lo llena de basura. Entonces le decía como, ¿qué pasa si tú no te soñaras este apartamento? ¿Qué pasa si tú no vas a Home Center y después vas a otro almacén y miras como qué estaría pasando? Y él como, no, pues que lo primero que me regalen, pues yo lo pondría en mi apartamento, así no me guste, así no quiera. Y entonces pues ahí empezamos a hacer como un montón de analogías entre como el llenar su apartamento, como el que se acababa de mudar, y el llenar ese sentimiento de vacío. Entonces creo que fue como un poco darle la vuelta al vacío, no solamente como algo difícil, claramente que está enfrentando una situación muy dura, pero también como ese vacío puede ser reconceptualizado en la posibilidad de hacer lo que él quiera con eso y poder llenarlo de, pues como de vida y de cosas lindas. Entonces fue Escúchame una cosa, cuando empezaste a hablar, porque lo que hiciste es, si uno lo mira, lo que hiciste es que trabajaste creando como una convergencia entre dos situaciones, ¿sí? Creaste una convergencia entre, si vos querés, dos secuencias de diálogo y creaste ese espacio, si vos querés, como espacio intermedio, eh, sí, espacio intermedio compartido entre el departamento vacío y la experiencia de vacío, y entonces surgió el tema del vacío, ¿sí? Y qué hacer con el vacío, etcétera, etcétera, ¿sí? Y entonces ahí, bueno, lo que planteaste es que lo que existe no es solo vacío, sino que existe la posibilidad de empezar a trabajar con las posibilidades, ¿sí? De que el vacío empiece, digamos, a ser un espacio a donde uno puede crear posibilidades para uno mismo. Sí, te mandaste eso, uno fue metáfora del otro, dos, hiciste una convergencia entre líneas de diálogo y le agregaste otras líneas de diálogo y tomaste una iniciativa, participaste, planteaste ideas y él te respondió. Si él te hubiera dicho, pero ¿cómo me va a comparar el vacío del departamento con el vacío de mi vida? O si él lo pensara y diría, esta terapeuta está loca, ¿viste? ¿Cómo me está comparando estas dos cosas si cuando se fue ella perdí todo lo que tenía en la vida? Él, de alguna manera, lo reconoció y te dio la posibilidad de seguir avanzando en esa dirección. Efectivamente, hiciste varios movimientos generativos. Creaste una convergencia de diálogo, empezaste a construir nuevos significados, participaste activamente, reconociste que el tipo te
que el paciente te respondió, si no, no hubieras podido seguir. ¿Sí? Y cuando te respondió, supiste que podías hacer crecer, digamos, ese tema y seguir trabajándolo porque él lo aceptó. ¿Viste? Pero te aceptó eso, pero además te aceptó la posibilidad de que el espacio vacío pueda ser llenado. Vos no Mm, le que- dijiste cómo va a llenar el vacío de su vida, etcétera, etcétera. No, pasó naturalmente. Sí, ¿Sí? y creo que ahí hubo también algo importante y fue empezar a concretarlo en acciones, como cuáles son esas, así como vas a llenar entonces tu casa con el sofá, con esto y esto, como cuáles son las acciones concretas con las que te gustaría empezar a llenar eso. Y con eso hicimos como un compromiso que él firmó, como de cuáles son esas cosas que tenían que empezar a pasar para que no se quedara tan en lo abstracto, sino también empezar como a operacionalizarlo. Y a partir de eso eso fue hace como 2 semanas, y a partir de eso, pues consiguió trabajo porque empezó a mandar hojas de vida. Y bueno, empezó a pasar como diferentes cosas porque creo que también es importante la acción. Hoy, Mariana, ahí lo importante no es que firmó el contrato, porque podía haberlo hecho verbalmente, Ujú. pero, digamos, uno podría haberle preguntado, ¿cómo vas a materializar eso? Sí, ¿cómo se te ocurre que vas a materializar? Digamos, lo podría haber firmado o, ¿viste? O simplemente podría haber sido un acuerdo verbal. Sí, sí, a mí me gusta mucho como los documentos terapéuticos y por eso lo Está hice así, bien. pero hay muchas formas, sí. Sí, pero simplemente si hubiera un acuerdo, pero lo que estoy diciendo es que eso es una cosa idiosincrática tuya. De acuerdo. Pero es cierto que cuando surge una posibilidad, lo que sigue es no solo el reconocimiento de la posibilidad, las emociones, etcétera, sino cuáles son las acciones en la vida que van a materializar esta situación. Muy importante. Y cuando las materializan, ¿cómo se transforma la vida? Reconocer cómo se transformó la vida. Ya ella está diciendo, no me volvió a hablar de la chica. Perfecto. Quizás te diga, mira qué curioso, no. O vos le puedes decir, mira qué interesante, no vistes, no volviste a hablar de la chica. Eh, este, pero de alguna manera se le ordenó internamente una secuencia en la que progresivamente él iba a materializar esta transformación en su vida. ¿Sí? Así que sí, sí, definitivamente eso es un proceso generativo. Sí. A mí nunca se me hubiera ocurrido pedirle que firme nada, pero a mí no se me hubiera ocurrido. Pero eso no quiere decir que uno no lo pueda hacer, ¿sí? Este, Así que sí, definitivamente. Eso es un proceso generativo. Y después lo que sigue es repensar, digamos, si la situación cambió. Ah, qué interesante, cómo cambió, ¿no? Sí, sí, ¿qué cambios notas? ¿Ok? ¿Qué cambios notas? ¿Cómo sí, qué cambios notas en tu vida, etcétera? ¿Sí? Que es, digamos, repensar que pueda volver, retrasar sus, digamos, recuperar los pasos que dio y pueda reconocer la relación entre los pasos que dio y la transformación de su vida. Y cómo está su vida ahora diferente de la pasada, porque entonces se están recuperando, eh, primero se están asegurando que de alguna manera este cambio no quede en bla, 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 sino que se materialice en acciones específicas. Y después van a ir en la dirección de un reconocimiento de la transformación de la forma de vida. Y entonces después pueden ir a, ¿sabes qué interesante? ¿Cómo está tu vida ahora? Y pueden ir a los aprendizajes, a que pueda reconocer la calidad de vida que tiene ahora, a diferencia de lo que tenía antes. ¿Ok?
y ahí están ya en un proceso generativo. Para nosotros es muy importante que esas transformaciones, si ustedes quieren, de acción o materiales o de la forma de vida, como decía Wittgenstein, ocurran. No nos importa solo ir a que cambie, digamos, nos importa todo el proceso, ¿sí? Que reconozca, que lo pueda hacer, que reconozca sus pasos, que se vaya transformando, que lo incorpore, que haya acciones específicas. O sea que no nos quedamos solo con el sentimiento y tampoco nos quedamos solo con la acción, sino que tenemos el sentimiento, la reflexión, la transformación, la materialización de la transformación, los aprendizajes y el reconocimiento del proceso. ¿Se entiende? ¿Va bien, Sandra, que te veo con cara de estupor? Sandra Rubio. Ah, Sí, vamos bien. Estaba vamos bien. Estabas analizando pensando. todas las partes del caso que mencionaba Mariana, porque justamente cuando yo pensé el mío, una persona también decía que estaba vacía y demás, entonces me causó, digamos, me conecté por ese lado, pero bien. Ok. Só queria dizer uma coisa, Mariana, que é muito interessante. Achei muito, muito interessante a frase também que vos mencionastes, que ele queria comprar um sofá e arrumar o apartamento para inventar, não é inventar, para Invitar a sus papás. invitar, porque eu escrevi tão rápido que invitar os amigos, sim. E achei interessante que você não tocou nesse assunto, mas eu também deixaria essa frase, porque ela é muito rica, né? Quando um dia você lembra que você mencionou dos seus amigos, e agora, né? Como está isso, né? Então, é uma frase muito rica essa aqui, muito rica. Y sí, porque es una manera de ir, de alguna manera, viendo materialmente la transformación. Sim. En algún momento uno le podría preguntar en qué punto está, digamos, con estas invitaciones, si Sí. ya pudo comenzar, si no comenzó todavía, cuándo sería el momento. Después se puede trabajar eso de acuerdo a lo que vaya sucediendo. Sí, Ok, creo que también es una de apertura acuerdo. importante. Sí, sí. Yo quiero volver a marcar que para nosotros el terapeuta o el operador es alguien que participa y participa activamente. Y que esto no lo van a encontrar en otras descripciones. Por ejemplo, no lo van a encontrar en Jarlín, no lo van a encontrar en Jaco, ¿sí? Bien. Ok. Estoy pensando en un ejemplo, vieron, y es muy importante porque si uno tuviera la descripción de Mariana, puede ir describiendo diferentes episodios generativos. ¿Sí? Nosotros en el caso de Silvia nos detuvimos en el primero. ¿Sí? Bueno. ¿Alguien más hizo el ejercicio? Sorangi, se nos fue Sandra, ¿alguien más intentó hacer el ejercicio? ¿O vamos al PowerPoint? Sí, Pues, dale, Sorangi. bueno, Yo intenté hacerlo con dos casos, pero hay uno que es demasiado extenso y muy fuerte, y el otro puede ser un poco más sencillo. Ok. Estaba recordando un poco el tema del uso de la metáfora del que hablábamos acá en el espacio. Y a trabajo social en la clínica donde yo estoy, me llegan muchos casos de personas que no cumplen con el régimen de tratamiento médico, ¿sí? Entonces es como que asignan la cita para que vaya con la trabajadora social porque el paciente no se toma los medicamentos
para su enfermedad crónica, en este caso para los de VIH. Entonces, el ejemplo corto con uno de los pacientes es el caso de una persona que conoce ya su diagnóstico desde el 2016, un diagnóstico de VIH, pero la persona va unos meses, se va, abandona y vuelve a ir como una vez al año, va básicamente a las consultas. Cuando yo recibo al paciente, a la persona, pues básicamente esta persona me comenta que ha abandonado porque pues no siente que realmente sea tan importante tomarse el medicamento, que él ha estado bien, que no ha presentado ninguna dificultad de salud, em, pero pues que él sabe que él tiene un virus, pero que no sabe cómo funciona, que nadie nunca le ha explicado cómo funciona su virus, que por qué tantas veces lo regañan si él no sabe cómo funciona. Entonces, la parte que considero un poco generativa en este espacio es que en la parte de conocernos, pues le pido que por favor me cuente a qué se dedica, a qué me quiere contar de su vida. Y esta persona me cuenta que trabaja como un operario en un cultivo de flores. Entonces, le digo que sí le gusta su trabajo y me dice que hace 15 años trabaja en lo mismo, que sí le gusta porque pues es en el campo, que le gustan mucho las flores, entonces se pone a hablarme de diferentes tipos de flores, sí, pero que él ya lleva un tiempo trabajando en la parte de fumigación, ¿sí? Entonces ahí es donde viene un poco el tema generativo porque comienzo a ubicarlo en que el virus es como si fuera una plaga que tiene él dentro de su organismo y que él necesita estar cuidando a esa plaga, porque si no la cuida, pues esa plaga se le va a irradiar en todo su cuerpo y lo puede matar, ¿sí? Entonces él ahí es donde comienza a decirme que cuál es ese fungicida y entonces pues le explico un poco que es justamente el medicamento antirretroviral que le ofrecen los compañeros. em, y comenzamos a tener un diálogo entre, pues, que él debe cuidar su organismo, su cuerpo, como si él fuera su propio obrero, digámoslo, un poco de flores, pero de su organismo. Y al final el paciente, digamos, como que logramos hacerle entender un poquito más de qué se trata el diagnóstico y acepta asistir conmigo a una junta médica para que él justamente pues pueda explicar pues con su familia. Bueno, es un proceso bien interesante porque él no le había contado a su Espera, familia del espera, 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 diagnóstico. espera, espera, espera. Logramos hacerle entender. No, no lograste hacerle entender. Tuviste una conversación a donde se creó la posibilidad de que cuando vos reconociste, ¿sí? Su trabajo y lo que él está haciendo ahora, ¿sí? Este, eh, él te respondió y entonces vos le respondiste, ahí viste la posibilidad de plantearle una figura metafórica que él podría entender que el retroviral opera como la fumigación, que es lo que él te dijo que no entendía. Lo que él te dijo es que no sabía para qué le servía el remedio, que nunca había entendido y lo dejaba de tomar porque él pensaba que estaba bien y no entendía, ¿sí? Entonces, fíjate, cuando vos le planteaste, no es que vos lograste, si él te respondió antes, ¿sí? Vos le respondiste ahora y él te respondió comprendiendo por primera vez para qué diablos le sirve el retroviral y eso te permitió avanzar. Sí, sí, No sí. tenés que convencerlo de nada, tenés que sostener un diálogo con él a donde vos le respondés, él te responde, y se crea ese espacio de confianza y relación entre los dos, porque te está diciendo que esta vez él está dispuesto a creer que el retroviral sirve para algo, ¿sí? Y avanzar en esta situación, ¿ok? Sí, sí, sí. Entonces Se, ahora... se- Sí, 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 pero no lo convenciste, es un corno, lo escuchaste, encontraste una metáfora, una situación que te permitió, viste, si vos querés un modelo
mental o un modelo cognitivo, digamos, vivencial que él podía entender. Lo estás invitando y él te respondió que sí, que lo entendió. Y entonces, ¿qué está pudiendo hacer ahora? Pues después de que justamente se lograra comprender esa situación y que más bien nosotros como equipo, o sea, que yo les hiciera entender que él realmente no entendía ni de qué se trataba el virus ni qué era lo que él tenía, dejarlo de culpabilizarlo un poco también por el hecho de Claro, abandonar el tratamiento, ¿sí? claro, claro. Y se logró que pues aceptara asistir a una junta médica junto con un familiar, porque justamente los laboratorios demostraban que estaba en un estadio SIDA, que podía complicarse mucho, ¿sí? Entonces se logró convencer de que pues pudiese traer finalmente a una red de apoyo, que la pudiéramos conocer, que pudiéramos dejar informada pues a sus familiares también de la situación que estaba ocurriendo. em, y seguíamos, pues bueno, por lo menos en mis sesiones yo como que siempre intento como ejemplificarle justamente con el tema de la fumigación, que lo que él tiene es como que necesita fumigarlo todos los días con ese medicamento para que esté bien. Es un proceso lento, pero ya van casi, yo creo que ya van los 2 meses que él retomó su tratamiento y se ha cumplido, digamos, asistiendo a las consultas que pues debe cumplir, digamos, dentro del régimen médico, y deben estar por repetirle sus laboratorios, pero en esta oportunidad pues ya estamos expectantes de que obviamente el virus esté más controlado porque pues ya el paciente ha dicho que ya está tomándose su medicamento. Entonces pues ahí tenemos como una alta expectativa también con eso. Ok. Entonces, fíjate que si vos le decís a otro paciente, mire, esto es como si usted fuera una planta y tuviera una, a ver, no sé, vos podés tomar esta metáfora quizás con otros, pero lo que te muestra este trabajo, esto que estás contando, es que había un diálogo, ¿viste? Había reciprocidad, había participación, se creó una cosa que van a leer en los artículos muchas veces, una inteligibilidad compartida. ¿Qué quiere decir una inteligibilidad compartida? Digamos, que los dos saben de qué se trata, los dos pueden comprender la situación. Queda como acordado entre ellos. Esto en lo de Mariana sucedió también, ¿sí? Porque él le respondió. Cuando ella hizo una síntesis entre los diversos diálogos, ¿sí? Él le respondió. Es decir, se crea una inteligibilidad compartida, una manera común de comprender una situación, significados comunes, ¿sí? Yo no sé si el laboratorio describe el retroviral como una fumigación, pero en la historia de ustedes, el retroviral se convirtió, ¿sí?, en algo similar a la fumigación para contener las plagas. Esa es la inteligibilidad compartida, que se ve en las dos circunstancias. Y eso se crea cuando hay un vínculo, cuando hay un diálogo y cuando se van creando significados comunes. ¿Esto qué quiere decir? Que hay una historia, hay una tradición, hay significados, ¿sí? Anda, decirle al laboratorio, viste, que el retroviral es un desinfectante, qué sé yo, viste, es una plaguicida, viste, no, ahí no, pero para ustedes el significado está instalado. Entonces pueden compartir, tienen una tradición, una historia, una manera de comprender, un vínculo que se ha creado, prácticas, ¿sí? Por ejemplo, conseguir que este hombre se tome el remedio todos los días. Prácticas compartidas,
poder ir a una interconsulta, ver que durante 2 veces mantuvo todo esto. ¿Entendió? ¿Sí? Pero entendieron juntos. Entendieron juntos, porque no es que le dieron un papel para que él lea y entienda. Estaba Sorangi participando de una conversación y entendió. Entendió qué quiere decir, que pueden hablar de esto de una manera que a él le llegue, que tenga un significado. ¿Se entiende? Si no tienen esto, no tienen diálogo. Vos tenés una Sí, yo creo que manito, para mí Olga. ahora, Sí, espera. ahora le Sí, encuentro sí. más sentido a las metáforas después de las clases que he tenido acá. Entonces yo intento de algún lado como buscar creativamente cómo resignificar ciertas cosas para las personas. Pero fíjate, lo tomaste de lo que él te contó. Elegiste una metáfora que tiene sentido para él, porque está trabajando en fumigaciones. No lo sacaste del aire. Vos podrías decir, mire, no sé cómo explicárselo, quizás podría explicárselo como, digamos, si usted tiene una planta y tiene una plaga, tal cosa. Ahora, a la persona le puede resonar o no. ¿Entendés? Vos con una metáfora podés hacer eso. Sí, ¿Sí? sería muy diferente de pronto decírselo a alguien que también sea, no sé, médico o que también trabaje en la salud. Hacerle esa metáfora no tendría esa misma inteligibilidad justamente porque pues el No, contexto es diferente. no, no, no. Entonces es una metáfora a la medida de tu paciente, con sus palabras, con lo que le hace sentido. Y la construcción de eso es importante. Veo 2 manitos, veo que Olga tiene una manito, no sé si la tiene, y veo que Silvia tiene una manito. No, yo no, Dora. No, Silvia, vos tenés una manito que querés plantear. Abrí tu micrófono. Dora, yo sé, yo leí los otros papeles que distribuyó y la importancia de las metáforas. Yo tengo una otra visión de las metáforas, especialmente cuando se trata de personas con una deficiencia cognitiva, pessoas com Sí, transtorno do espectro autista, e totalmente. você utiliza as Sí. metáforas, elas talvez não vão entender No, por nada, supuesto, né? por E supuesto. você muito bem disse aqui, Dora, e a Sorange também falou que tem que fazer sentido nas palavras da pessoa, Exacto, né? exacto. Isto porque tem pessoas que usam metáforas que não fazem a menor sentido, No, e são totalmente, não são as metáforas que as pessoas entendem. Tá? Então, metáforas, a palavra metáforas, para mim, é uma palavra perigosa, porque existem muitos, porque o meu conhecimento, a minha vivência é diferente da outra. Não adianta falar que Mira, chove canivetes. para adianta. Silvia, para. Una metáfora no se puede usar si no está en el campo. No es que vos podés usar una metáfora y vas a mirar cómo reacciona la persona. Si la persona no te responde, quiere decir que el comentario, la metáfora o lo que vos estás planteando no sirve. Acá importa porque la generó él y cuando ella se la explicó, él la entendió. O sea que no es que ella dijo la metáfora, es que él entendió la metáfora. Isso que é importante. Eso es, que él entendió la metáfora, como la entendió el paciente de Mariana. Sim? Cuando ella cruzó la línea y empezó a hablar de si él no hubiera entendido, Mariana no podría seguir. O sea que lo que te permite seguir es la respuesta del consultante, no tu imaginación.
Eso es lo importante. Y eso, Bakhtin lo llama responsividad, y vos respondés a eso, ¿viste? Porque si no, no estarías en un modelo dialógico. Lo que le da sentido es la respuesta del otro. Si el Claro. otro no lo toma, no tiene sentido. Sí, Silvi. El tema de las metáforas es muy caro para mí, ¿no? Muy caro como Por ejemplo, si yo estimar. sé con Silvia, que usa metáforas de fútbol y de boxeo, en muchos diplomados hemos discutido sobre este tema. Por ejemplo, si la metáfora es una metáfora argentina, un brasilero o un colombiano no le entiende. Entonces, no sé si es porque es julio y ya estamos a mitad de año y todo eso, pero yo sé que usé una metáfora recién referida al contexto judicial en Argentina respecto de las personas con discapacidad. Y no me puedo acordar qué dije, que es otro de los problemas que yo tengo, que por ahí digo algo y si me preguntan qué dije, no me acuerdo en el mismo momento, porque voy a saber de qué lugar de mí sale eso en ese momento que tiene que ver con lo que está sucediendo. Entonces, yo creo que esto que vos estás diciendo, Dora, de la responsabilidad porque me estaba pensando en lo de la orfebrería relacional, que se me ocurrió que se podía llamar así. A ver, yo no sé si todo el mundo sabe qué es lo que hace un orfebre. Cuando María Nisterlein me preguntó a mí por qué yo había usado esa palabra, yo le dije que es porque los orfebres trabajan con metales preciosos y con piedras preciosas, y que para Pero, mí el ser humano es eso. pero también, hija, un orfebre trabaja con enorme cuidado sobre la situación, que es lo que se está planteando acá. A eso voy, ¿no? Sí. Porque todo lo que está planteando Silvia, más lo que, digamos, son situaciones con personas de alto nivel de discapacidad, porque, digamos, no es donde está la vida, está puesta entre paréntesis como tal. Hace 30 años el VIH era mortal, hoy ya no lo es, por ejemplo. Pero si el señor se olvida de sí mismo y no responde a la medicación, bueno, en el caso de la discapacidad, acá en Argentina hay una ley de discapacidad que se peleó muchísimo por esa ley, por sacar la ley de protección para la discapacidad. Aún así, es un territorio muy resbaladizo ese, porque, viste, manipulan la ley según se trate, tanto con todo lo que tenga que ver con la ANSES, viste, y las pensiones y todo eso, como lo asistencial. Entonces, ahora las personas pueden sacar acá algo que se llama CUD, que es el Certificado Único de Discapacidad. Van con eso a la obra social o a la prepaga y le tienen que dar la medicación gratis por el CUD. Pero si sacan el CUD, se declaran a sí mismos inhábiles, entonces no pueden firmar documento público ni nada. Y muchas familias no hacen eso porque hay dinero en el medio, y si pierde la firma esa persona, no pueden seguir incluyéndolo en la nómina de los directorios y ese tipo de cosas en las empresas. Bueno, Eso acá, Verónica, ¿estás? Ah, ok. Acá paremos, Silvia, porque esto que Silvia está trayendo es súper importante, porque estamos hablando y se ve bien acá y ustedes lo van a ver cuando veamos herramientas vinculadas, las herramientas generativas. Lo que Silvia está trayendo, que también lo vimos acá, es el entramado de contextos. ¿Sí?
que uno nunca está trabajando en un solo contexto, el contexto de la consulta, y la persona no vive solamente en la consulta. En realidad, nuestra vida transcurre en muy diferentes contextos al mismo tiempo. Entonces, hay una complejidad contextual y relacional que hace que que uno, por eso no se puede usar, por ejemplo, el tema de la fumigación como una metáfora general, porque no hace sentido para otra gente. En el caso de este hombre, fíjense, él habla de su enfermedad, habla de su trabajo, habla de la estabilidad en el trabajo y habla del área específica en la que está trabajando él ahora. Y entonces Orange dijo, ahí voy, ¿sí? Porque pudo reconocer en su contexto, un contexto particular que le daba significación a esto. Lo mismo con el caso del muchacho y el vacío. Sí, no estaba la novia, el departamento, digamos, el vacío de su vida, el vacío del departamento. Yo no sabía, cuando ella describió todos los vacíos, que el muchacho no estaba trabajando, pero había otros vacíos en sus múltiples contextos, ¿sí? El vacío laboral, no sé cuántos vacíos había, pero la vida de una persona es muy compleja. Entonces, vamos a hablar un poquito de temas epistemológicos que estuvimos viendo en el día de hoy. Esto tiene que ver con la complejidad, ¿sí? Nuestras vidas son muy ricas, son complejas porque nosotros vivimos en una multiplicidad de contextos. Si lo miramos, si ustedes quieren, en un corte transversal en este momento. Pero es mucho más complejo porque nosotros tenemos una, si quieren, una constitución, nos volvemos personas en contextos humanos, en diálogos y en relaciones. Con lo cual no es solo los contextos de ahora, digamos, tenemos contextos a donde fueron pasando muchas cosas desde nuestro nacimiento, ¿sí? Y además hay contextos que podrán tener lugar en el futuro, pero que influyen en el presente, ¿sí? No es que los del pasado causen el presente, pero pueden estar presentes porque es nuestra vida. Y nosotros llevamos eso con todo, ¿sí? Entonces hay una enorme multiplicidad de contextos y somos personas, a ver, somos seres diferentes en el tiempo, en relación al tiempo, y aprendimos muchas formas de relación diferentes. ¿Ok? Por ejemplo, lo que Sorangi dijo, a ver, ¿qué dijiste que yo te corregí, Sorangi? Que te dije, mira, eso surgió de la conversación y tiene sentido porque él te responde. ¿Lo convenció? Claro, lo Sí. convenció. Ahí está perfecto. ¿Qué aparece ahí? Ahí aparece un modelo. Aparece un modelo de cómo se lleva, de cómo tiene que ser un profesional, ¿sí? Un modelo a donde el profesional tiene que ser más experto que el paciente y además tiene que tomar responsabilidad por eso y además tiene que convencerlo de que tome su remedio. Ahí apareció todo un modelo de pensamiento, toda una epistemología, toda una versión de cómo es un profesional de salud, toda una versión de qué tiene que hacer la trabajadora social. Por eso le mandan los casos, ¿sí? Para que los haga hacer cierto tipo de cosas que el equipo médico espera que haga o que el sistema espera que haga. Bueno, entonces, si bien ella participó de otra forma de relación,
le apareció el contexto en la descripción. Por suerte ella puede reconocer la diferencia, porque cuando yo le digo fue, viste, pero otra persona no puede no reconocerla y decidir que fue por ejemplo, alguien que trabaje con terapia breve y tenga un profesional experto puede decir que Sorangi usó el lenguaje del paciente para, de alguna manera, crear una argumentación, ¿sí?, que lo convenciera de que tenía que tomar su remedio. En los dos casos está trabajando con el lenguaje, con recursos relacionales, etcétera, pero en un caso confía en su poder de convencer al otro, ¿sí?, de meterle algo al otro, y en otro caso está trabajando con las relaciones y las posibilidades que el paciente puede ofrecer, y eso va a influir en su práctica. ¿Se entiende esto? Es lo mismo que yo le decía a Mariana. A Mariana le encantan los documentos terapéuticos, me parece perfecto, yo no tengo ninguna objeción. Ahora, porque lo haga firmar, él puede cumplir o no cumplir, ese no es el tema. ¿Sí? Por eso la epistemología es muy importante, y por eso yo les dije, miren el PowerPoint de epistemología, porque fíjense todo lo que estamos haciendo acá. Estamos hablando, primero, de que estamos investigando juntos, ¿sí?, con el consultante, juntos con el consultante. ¿De qué manera puede avanzar este proceso? ¿Sí? Estamos atendiendo a la complejidad, ¿sí? Porque, digamos, todas estas relaciones que estuvimos analizando están apelando a la idea de que una persona tiene más de una versión. Desde el ejemplo de Silvia, que nos dijo, estaba toda despeinada, balbuceaba, era un desastre, ¿sí? Y Silvia de todas maneras inició una conversación y fue muy interesante porque en la conversación la chica se puso más rica y respondió. Entonces, las personas son multidimensionales y las situaciones son complejas, y esta multidimensionalidad viene de las experiencias, no solo las que vivimos, sino a las que hemos sido expuestos. Digamos, todo este mundo personalizado, rico y complejo, digamos, forma parte de quienes somos y cómo vivimos. ¿Ok? Por eso, Mariana puede hacer el entrecruzamiento entre un vacío y otro. Entonces, complejidad, multidimensionalidad, el devenir, la multiplicidad de contextos, la posibilidad de crear, porque eso fue un acto creativo. Lo que hizo Mariana fue creativo, lo que hizo Sorangi fue creativo, y seguramente lo que hizo Silvia fue también creativo. Dora, ¿quieres Y que es comparta el PowerPoint? que miramos rapidito el PowerPoint juntos en el ratito que nos queda. Sí, dale. Mira, no sé si vieron este PowerPoint. Al principio no nos vamos a meter con lo del principio, pero haceme un favor. Tienen fotos de eventos y todo esto. Vamos a compartir el de epistemología, por favor, Caro. Sí, un segundito. Miro. Me cerró. Justo lo tenía preparado y se me cerró. Bueno, Anda hasta donde dice epistemología generativa, que debe ser cerca de la mitad del PowerPoint.
Otro día les cuento el principio y otro día miramos las figuritas, las fotos. Avanza, por favor. Está toda llena de personajes súper interesantes. Ahí Avanza. lo están viendo, ¿no? Sí, 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 pero necesito que avances. Sí, se me cierra, un segundo. Sí. Para ahí un segundo, para en la primera, discúlpame. Solo en la primera y después vamos a avanzar. Miren, nosotros trabajamos en un campo generativo. Por un lado, nos movemos con una epistemología que está vinculada a la naturaleza social del ser humano, naturaleza relacional del ser humano, ¿sí? Y todo lo que tiene que ver con el espacio social viene de ahí. El dialogismo, la construcción social, la acción conjunta, somos seres relacionales, tenemos identidades emergentes, que es lo que les decía, eso es histórico. Por otro lado, trabajamos con otra epistemología, ¿sí? Que está vinculada a la dinámica de los procesos relacionales y de las realidades. Trabajamos realidades entre comillas, con la complejidad, la multidimensionalidad, cómo ocurren las dinámicas, con la posibilidad de que los cambios no sean lineales, cómo se organizan nuevos modos de ser, nuevos núcleos, vamos a llamarlo así. Y lo que hemos visto de Prigozhin, de la transformación con fluctuaciones y variaciones. Bien, vamos más adelante, querido. Dale. Avanza, por favor, pero se te cerró de nuevo. Empecé a avanzar, haciendo así yendo. Ahí tienen mis libros, ahí tienen fotos con gente conocida. Ahí hay algunas fórmulas con las que yo me manejo sobre modelo generativo, más libros. Acá, bueno, acá. La complejidad, la idea de complejidad viene de Edgar Morin, ¿sí? Que las situaciones no son unidimensionales. El concepto de multiplicidad viene de Gergen. Nosotros, en nuestra participación, digamos, en diferentes contextos, vamos aprendiendo relacionalmente a ser diferentes. Y tenemos una enorme posibilidad y enormes recursos, ¿sí? Ontología relacional, eso será Bakhtin, será Gergen, será Lev Vygotsky, toda la gente que entiende que nuestra constitución como seres humanos es una constitución que está vinculada a las relaciones. Otra dimensión epistemológica muy impresionante, muy importante, es que hay que considerar dinámicas no lineales en este campo que es complejo. ¿Qué quiere decir no lineales? Que hay interacciones complejas, ¿sí? No es una cuestión de causa y efecto. Digamos, el tipo de relación, el tipo de relaciones que nosotros podemos establecer son relaciones de redes dinámicas con otras redes dinámicas. ¿Entienden esto? ¿Sí? Para llegar a la idea de que, vamos a tomar el ejemplo más fácil, el de Sorangi, de que el retroviral puede ser igual a igual, digamos, a lo que alguien usa para liberar a una planta de una plaga. Fíjense la complejidad, planta, plaga, y ahí tienen toda una relación complejísima, ¿sí? Y por otro lado tienen salud, enfermedad, tener HIV, etcétera,
y de repente Sorangi metió las dos cosas juntas. Entonces están vinculando ecologías diferentes, ¿ok? Y fíjense que para poder vincular estas ecologías diferentes, la persona tiene que poder reconocerse a sí misma en múltiples contextos, ¿sí? Poder establecer relaciones, similaridades, comprender relaciones complejas, relaciones dinámicas, y decir, ah, sí, puedo entender, ¿sí? Que plaguicida y remedio pueden ser utilizados de la misma manera para enfermedad y plantas. Ahí están vinculando complejas ecologías. Y si en algún momento le sirve a Sorangi cómo hay que usar los plaguicidas, lo podrá usar, porque forma parte del sentido construido. Ahora, nosotros trabajamos con la lógica de lo posible, no con la lógica de la verdad. Digamos, el plaguicida, no sé si es igual a un retroviral, digamos, según cómo lo miremos. Sí, en la acción de evitar que surja la enfermedad, pero deben tener procesos, mecanismos complejos, etcétera. Pero resulta posible, ¿sí? Combinar las dos, como resulta posible combinar el vacío del departamento, el vacío de la vida y cómo llenar esos vacíos. Resulta posible, pero pertenecen a ecologías totalmente diferentes. Se entienden que nosotros estamos manejándonos en redes de relaciones que ponemos en relación, ¿ok? Y más todavía porque comprar un sillón es diferente que conseguir un trabajo, que invitar amigos, que empezar a tener una vida más rica, que dejar de pensar en la chica, etcétera, etcétera. ¿Ok? Ahora, lo que están haciendo con sus pacientes, consultantes, etcétera, son acciones conjuntas, acciones transformativas conjuntas, porque fíjense, no solo están hablando, no es que están hablando más lindo en palabras, etcétera, etcétera. Lo que están haciendo es combinar formas de vida, ¿sí? Cómo es él en su trabajo y cómo es él con su cuerpo, ¿sí? Y lo que van a tener es una transformación de una forma de vida. Podéis ir al siguiente, Vero. Uno más. Entonces, hasta acá. En la epistemología generativa, nosotros trabajamos con todo esto como fundamento, como apoyatura, ¿sí? Pero al mismo tiempo trabajamos con una epistemología de la creatividad. Nosotros pensamos que las personas crean en sus vidas, tienen la posibilidad de crear en sus vidas, digamos que ese es un atributo, lo podemos hacer nosotros, lo pueden hacer los perritos también, lo pueden hacer los gatitos, ¿sí? A donde tenemos la capacidad de incorporar lo emergente, lo innovador, lo diverso, podemos recuperar capacidades que tenemos, darle nuevos significados, podemos, ¿cómo se dice? Coordinarlas, sintetizarlas, hacer cuestiones, digamos, versiones más ricas. Y que esto hace no solo a la persona, a sus posibilidades, también hace a sus recursos y a la epistemología. Entonces, porque nosotros trabajamos con esta epistemología, nos damos la posibilidad de trabajar con la creatividad, tanto en lo personal como en lo relacional, como en lo contextual. Entonces, vamos a trabajar en un escenario de transformaciones. Sabemos dónde empezamos, no sabemos dónde terminamos, ni sabemos cómo va a ser nuestro camino. Entonces, lo que tenemos que hacer es investigación participativa, generativa, en acción.
iniciamos estos procesos a donde al mismo tiempo que estamos considerando mediación o terapia o apoyo, etcétera, estamos investigando el proceso de generar posibilidades. De generar posibilidades no para los consultantes, con los consultantes como participantes activos en este proceso. Y lo vamos haciendo mediante el diálogo. Y esto nos va a requerir que estemos muy atentos para discernir lo que es nuevo, lo que se va transformando, esto que estuvimos trabajando hoy, ¿sí? Esta cosa de registros como para poder ir creando nuevas visiones y nuevas versiones y nuevos escenarios. Porque Mariana lo mandó a comprarse el sillón, y es decir, tomó la cuestión del sillón rojo que era y le dijo, sí, vamos a ver el sillón en tu departamento. Ok, con esto ustedes pueden entender el resto del PowerPoint. ¿Tienen alguna pregunta final antes de terminar? Y les quiero decir una cosa más. Si pueden pensar esto, van a poder pensar el próximo PowerPoint, que es operador generativo. Porque un operador generativo usa todos estos conocimientos para trabajar en el campo relacional. Así que ahora están listos porque saben modelo generativo, tienen la experiencia del modelo generativo, pueden leer los principios epistemológicos y pueden de ahí elaborar cómo es un profesional generativo. ¿Está? ¿Les queda claro? Bueno, esa es la tarea para la próxima. Que puedan hacer, digamos, una travesía a través de la epistemología y que puedan pensar entonces, porque el operador no es que aprende a ser un operador generativo porque alguien le dice que tiene que ser un operador generativo, no. Se posiciona y trabaja de acuerdo a principios epistemológicos que hacen que se ocupe de ciertas cosas, que entienda ciertas cosas, que las vea de una manera y que las lleve adelante de una manera específica. ¿Está? Por eso es muy importante esa distinción que hicimos, Sorangi, sobre lo convencí o lo logramos juntos. Si él no te hubiera ayudado y no hubiera participado y no te hubiera dado la metáfora, no hubieras podido hacerlo. Él es un actor activo y participativo. Y como bien dijo Silvia, la conexión es fundamental. Lo dijo al principio, la conexión es la base, la conexión relacional, el encuentro con el otro, es la base fundamental de toda esta historia. ¿Ok? Chao, gente. Muy lindos los ejemplos que trajeron. Chaucito. Chao a todos, Chao. descansen. Hasta luego. Buenas noches. Chao, buenas Chao, noches. chao, chao. Chao, Dora, gracias. Adiós.